Malavia, director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias por la paciencia, esas fallas técnicas de esta nueva normalidad, y que también ya nos hemos acostumbrado a esta nueva normalidad en parte. Quiero presentarles al doctor José León Herrera, director de nuestro centro, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Bueno, buenos días a todos, según donde estén. Es un gran placer poder seguir con nuestro programa de conferencias del Centro de Estudios Orientales de la Católica y tener esta vez como ponente a Esteban Pool, nuestro querido colaborador del Centro de Estudios Orientales, que nos ha seguido muchas veces en nuestras actividades. De manera que quiero agradecerle a Esteban por venir a colaborar con nosotros con esta interesante conferencia sobre un hecho curioso, difícil de analizar, ¿no? El famoso incidente del barco que nos lo va a presentar Esteban Pool. De manera que bienvenido, muchas gracias a todos y también muchas gracias Esteban, y a ver que siga la presentación. Gracias. Muy bien, a continuación, por favor, le pido a nuestro asistente Luis Chío para que dé la presentación específica de la conferencia. Ok, muchas gracias, doctor Zumarraga, muchas gracias, doctor León. Continuando con la línea de la información que le hicimos llegar a cada uno de sus correos, bueno, reiteramos el agradecimiento por la espera y quisiéramos comentarles antes de iniciar unas breves reglas de convivencia para poder hacer de la presente ponencia la más eficiente tanto en tiempo como también mantener un orden para la formulación de preguntas. Por un lado, como les comentamos, les pediríamos que en todo momento pudieran mantener por el tema de la conexión tanto el audio como la cámara apagada para que solamente el expositor pueda tener esta opción y que la conectividad sea correcta para todos los que estamos asistiendo. De igual manera, les pediríamos que todas las preguntas que se formulen durante la exposición la puedan ir haciendo llegar mediante el chat, y hacia el final de esta habrá un tiempo exclusivo para poder responder cada una de estas preguntas. De igual manera, se les dará la opción para que puedan consultarle mediante el audio. Todo esto hacia el final de la exposición. Entonces, me gustaría, para comenzar, presentar al profesor Esteban Pool. Esteban Pool es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Planeamiento Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado prácticas profesionales en el Ministerio del Ambiente del Perú y trabajó como investigador en el Instituto de Asuntos Públicos y de Buen Gobierno. De igual manera, ha sido jefe de prácticas en el Departamento de Derecho y docente TPA del mismo. El profesor Pool es integrante del Grupo de Investigación de Derecho y Gobernanza Pública, afiliado al Vicerrectorado de Investigación de nuestra Casa de Estudio, así como el Grupo Peruano de Historia y Derecho, afiliado al Instituto Ribagüero de la PUC. El día de hoy, el profesor Pool, como ya hemos mencionado, dará la conferencia sobre el incidente del barco de María Luz, en el cual, en primeros términos, expondrá tanto el contexto histórico sobre el mismo, y luego de ello se expondrá el incidente en detalle del barco María Luz y la controversia jurídica que se suscitó a raíz del mismo. Finalmente, se analizarán las consecuencias del caso, tanto a nivel de las relaciones bilaterales en Perú con China y Japón, como del cuestionamiento del régimen jurídico de extraterritorialidad. Sin nada más que agregar, nuevamente agradecer por su participación y por su interés en el tema, y me gustaría poder darle la palabra al profesor. Buenas tardes con todos y todas. Primero que nada, desearía disculparme por el retraso y los inconvenientes que han surgido y agradecerle su paciencia. Son situaciones que suelen surgir con esta nueva normalidad, pero de todas maneras no es lo ideal. Pero bueno, hay que seguir adelante y, por tanto, voy a iniciar la presentación de hoy día.
Antes de hablar de la misma, quisiera agradecer a mis colegas del Grupo Peruano de Historia del Derecho, grupo de investigación con el que he estado trabajando sobre estos temas de investigación, esta línea de investigación sobre la asimilación del derecho occidental en China y Japón, y las relaciones de China y Japón con Perú, bilaterales. Por lo cual, debo decir que la presentación que voy a realizar ahora en parte debe a los consejos de mis colegas. Bueno, sin más, paso a iniciar la presentación de hoy día, que va a tratar sobre un incidente, una controversia jurídica y diplomática poco conocida, por lo menos en el Perú, pero muy significativa en la historia de las relaciones bilaterales de Perú con China y Japón, y muy significativa además en la historia del derecho internacional, las relaciones internacionales y la inserción, digamos, de Japón y China hacia el mundo, en un periodo de apertura y tensiones con Occidente. Entonces vamos a tratar por un lado este incidente en sí, el trasfondo del incidente, cómo el mismo conduce al establecimiento de relaciones bilaterales de Perú con Japón y China, y el cuestionamiento del régimen de extraterritorialidad jurídica que estaba contenido en un conjunto de tratados que habían suscrito Japón y China por estos años, segunda mitad del siglo XIX. Bueno, por favor pase al segundo PPT. En 1872, un juez japonés ordenó la liberación de los inmigrantes chinos que se encontraban a bordo del barco peruano María Luz y declaró nulos los contratos que estos habían suscrito para trabajar en el Perú. Ello provocó una controversia jurídica y diplomática que no solo implicó al Perú y Japón, sino de forma más amplia supuso un cuestionamiento del régimen de extraterritorialidad establecido en Japón y China a partir de una serie de tratados suscritos entre estos países y las potencias europeas durante el siglo XIX. Explorando la controversia suscitada en torno a este incidente, esta ponencia analiza el cuestionamiento del régimen de extraterritorialidad contemplado en los tratados suscritos por China y Japón con los estados occidentales durante este periodo, abordando a su vez el establecimiento de relaciones diplomáticas entre estos dos países asiáticos y el Perú, la inmigración china a este último país y la asimilación de las ideas de Estado-nación en China y Japón. La presentación tendrá la siguiente estructura. En primer término se expondrá el contexto histórico, abordándose tres aspectos. La apertura forzada de China y Japón a Occidente durante el siglo XIX, a través de una sucesión de acuerdos internacionales denominados críticamente tratados desiguales, y el régimen de extraterritorialidad jurídica para los ciudadanos de los países occidentales que dichos tratados implicaban. Las reformas emprendidas en Japón durante el periodo Meiji, y por último, la problemática de la inmigración china al Perú durante la segunda mitad del siglo XIX. Tras haber descrito este contexto, se expondrá el incidente del barco María Luz y la controversia jurídica suscitada a raíz del mismo. Finalmente, se analizarán las consecuencias de este caso, tanto en cuanto a las relaciones bilaterales del Perú con China y Japón, como al cuestionamiento del régimen jurídico de extraterritorialidad en estos dos países asiáticos, en un contexto de asimilación de ideas modernas de Estado-nación. Siguiente PPT. Bueno, vamos a referirnos ahora al contexto de la presentación. Y el primer punto de este contexto en que se produce el caso María Luz es la apertura de China y Japón hacia Occidente. Al respecto hay que decir en primer término que hasta mediados del siglo XIX los contactos de China con Occidente habían sido muy limitados, mientras que en el caso de Japón, las autoridades los habían restringido a su mínima expresión. Es decir, ya había contactos con Occidente, por lo menos desde el siglo XVI, pero estos contactos habían sido muy restringidos. No obstante, la expansión colonial de los países occidentales durante el siglo XIX condujo a una apertura forzada de China y Japón. Siguiente PPT. En el caso de China, dicha apertura se produjo tras las dos guerras del opio,
que tuvieron lugar entre 1839 y 1842 y 1856 y 1860, que le enfrentaron con Reino Unido y Francia. La derrota china en ambas guerras condujo a la firma de un conjunto de tratados, empezando con el Tratado de Nanjing, suscrito con Reino Unido en 1842, que forzaron la apertura de China al exterior. En virtud de estos tratados, China fue obligada a abrir un conjunto de puertos al comercio internacional, renunciando a la potestad de fijar aranceles sobre las importaciones en los mismos, a ceder determinados territorios, como Hong Kong a Gran Bretaña, y a permitir el establecimiento de concesiones extranjeras en puertos, tales como Shanghái, donde, si bien no se produjo una cesión formal de soberanía, el ejercicio de la autoridad efectiva quedaba en manos de potencias extranjeras. Es decir, estos territorios denominados concesiones seguían perteneciendo al imperio chino gobernado por la dinastía Qing, pero en muchos aspectos la autoridad era ejercida por autoridades de las potencias extranjeras que tenían la concesión del territorio, ¿no? Como Gran Bretaña o Francia o Rusia. En tanto, las condiciones establecidas por estos tratados eran claramente favorables para China, fueron denominados críticamente tratados desiguales por los chinos. Entre las disposiciones de dichos instrumentos internacionales, una especialmente relevante y que devendría particularmente controversial fue el establecimiento de un régimen de extraterritorialidad jurídica. El régimen de extraterritorialidad regía en los puertos chinos abiertos al exterior mediante tratados y en las concesiones extranjeras dentro de China. En virtud de este régimen, no se aplicaba el derecho chino a los residentes extranjeros procedentes de países con los que China hubiese suscrito tratados que establecían el régimen de extraterritorialidad. Estos estaban sujetos al derecho de sus países de origen y a la jurisdicción de sus respectivas autoridades consulares. Siguiente PPT, por favor. Esto quiere decir en términos prácticos que si, digamos, un inglés cometía un delito en Shanghái, en la concesión inglesa en Shanghái, no era juzgado por ese delito por las autoridades chinas, sino por el cónsul británico, las autoridades de su consulado. Y lo mismo ocurría con otros países que tenían derechos de extraterritorialidad. En cuanto a Japón, la apertura a Occidente se inició con la suscripción en 1854 del Tratado de Kanagawa con los Estados Unidos, que obligó a los japoneses a abrir dos puertos, Shimoda y Hakodate, al comercio con los norteamericanos. Hay que decir que la apertura de este puerto estuvo precedida en 1853 por la llegada de la flota del comodoro Perry, Matthew Perry, que obligó a Japón a suscribir este tratado bajo amenaza de guerra. Si bien inicialmente no se contempló el régimen de extraterritorialidad en el Tratado de Kanagawa en 1854, este fue establecido en 1858 en virtud del Tratado de Amistad y Comercio entre Estados Unidos y Japón, también conocido como la Convención Harris, por el cónsul norteamericano en Japón en ese momento. Dicho tratado, además de abrir 6 puertos más al comercio con Estados Unidos, incluido Edo, la actual Tokio, otorgó derechos de extraterritorialidad jurídica a los ciudadanos norteamericanos residentes en dichos puertos. Ese mismo año, Japón suscribió un conjunto de tratados con alcances similares con Gran Bretaña, Francia, Rusia y Holanda, a los que después siguieron otros tratados con otros países como Prusia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Portugal, España. De este modo, y de forma análoga a China, se estableció una jurisdicción extraterritorial para los extranjeros residentes en los puertos abiertos al mundo exterior, en virtud del cual estos solamente estarían sujetos a las leyes de sus países de origen y serían juzgados únicamente por las autoridades consulares de las mismas. Siguiente PPT. Si bien el régimen de extraterritorialidad terminaría suscitando una intensa resistencia política en China y Japón, debe precisarse que esta no fue exclusivamente una novedad impuesta por Occidente. Ello en tanto que la extraterritorialidad estaba incorporada en la tradición jurídica de dichos países. Así, en la China imperial, se aplicaban distintas normas y poseían jurisdicción distintas autoridades
de acuerdo al grupo étnico de las personas involucradas en una controversia jurídica. A su vez, como regla general, los mercaderes extranjeros estaban sujetos a las leyes y autoridades de su lugar de origen y no a las de China. Por su parte, en el caso de Japón, las normas y las autoridades competentes varían según la casta de la persona, ¿no? Porque había un sistema estamental en el Japón antiguo. Hay que decir además que hubo una cierta aceptación de la extraterritorialidad por parte de las autoridades chinas, ya que si bien la regla era que un ciudadano extranjero solo podía ser juzgado por las autoridades consulares de su país, para casos que involucraban a residentes chinos en concesiones extranjeras, se crearon tribunales mixtos, donde participaban magistrados chinos y magistrados consulares occidentales, ¿no? Entonces, esto se aplicaba tanto para residentes chinos como para residentes, digamos, extranjeros que no tenían convenios de extraterritorialidad. Y también había antecedentes en el caso del Imperio Qing de haber suscrito tratados con ciertos reinos de Asia Central que reconocían antes de la Guerra del Opio derechos de extraterritorialidad a sus mercaderes. Por tanto, la crítica al régimen de extraterritorialidad jurídica ha de entenderse en un contexto de emergencia de ideas nacionalistas modernas en las sociedades nipona y china. Como se explicará más adelante, este fenómeno puede entenderse como una respuesta al desafío sin precedentes que supuso la apertura forzada de ambos países por parte de las potencias occidentales durante el siglo XIX. Porque claro, no era lo mismo, digamos, que el Imperio Qing reconociera derechos de extraterritorialidad a mercaderes de Asia Central, de un reino relativamente débil, a que esta extraterritorialidad fuese impuesta mediante una guerra, ¿no? Por una potencia poderosa como Gran Bretaña. De ahí viene, digamos, el calificativo de desigual para este acuerdo. Pero bueno, vamos a ver, siguiente PPT, por favor. La respuesta que se produjo en Japón al desafío que suponía esta apertura forzada y violenta de su sociedad hacia Occidente. Por lo cual me voy a referir a las reformas del periodo Meiji en Japón, un periodo trascendental en la historia japonesa. Podemos entender estas reformas como la respuesta japonesa a la apertura forzada que se produjo. Siguiente PPT, por favor. Si bien los contactos de Japón con el mundo occidental se remontaban al siglo XVI, cuando se produjo la llegada de comerciantes y sacerdotes católicos procedentes predominantemente de España y Portugal, dichas relaciones se habían interrumpido casi por completo a raíz del ascenso al poder en 1603 del clan Tokugawa, cuyos integrantes gobernaron de facto el archipiélago japonés durante 2 siglos y medio como shogunes, título ostentado por los señores feudales más poderosos en Japón. Siguiente PPT. El shogunato Tokugawa impuso, a partir de 1635, una política de estricto aislamiento frente al mundo exterior, denominada Sakoku, país cerrado en japonés. Y aquí tenemos al shogun Tokugawa Iemitsu, que fue quien ordenó el Sakoku. En virtud de la política de Sakoku, se prohibió, bajo pena de muerte, la entrada de extranjeros occidentales a Japón, así como la salida de japoneses al extranjero. Y también hubo una persecución muy violenta contra los japoneses conversos al cristianismo, que desapareció, digamos, durante 2 siglos esta religión. En este marco de esta política de país cerrado o Sakoku, las relaciones con Occidente quedaron limitadas a intercambios comerciales altamente regulados y puntuales con un establecimiento holandés situado en la isla de Dejima, próxima al puerto de Nagasaki, y a la publicación de algunos libros de traducciones al japonés de algunos libros holandeses sobre materia científica y técnica previamente autorizada por las autoridades del shogunato, ¿no? Que, digamos, podía haber datos de ciencia y tecnología útiles para los japoneses, pero que no supusiesen el influjo de otras culturas. Siguiente PPT.
Esta política de aislamiento, así como el sistema feudal japonés en su conjunto, entraron en crisis a mediados del siglo XIX, con la llegada a la que ya me referí en 1853, de una flota norteamericana comandada por el comodoro Matthew Perry, que forzó bajo amenaza de guerra la apertura del Japón Occidente, que quedó consagrada con la suscripción en 1854 del Tratado de Kanagawa entre el shogunato y los Estados Unidos. De este modo, se puso fin al sakoku, y durante los años subsiguientes, los Estados Unidos y otras potencias occidentales, como Gran Bretaña, Rusia y Francia, obligaron al shogunato a abrir progresivamente los puertos y ciudades japonesas a sus nacionales, a exceptuarlos de la jurisdicción y leyes niponas, así como fijar aranceles muy bajos para las importaciones. Siguiente PPT. Dichos acuerdos suscitaron un fuerte descontento, debido al intenso rechazo que suscitó en la sociedad japonesa la irrupción de extranjeros occidentales, radicalmente diferentes en términos culturales y con un poderío militar amenazante. Ello dio lugar a un periodo de inestabilidad política y social que condujo a la caída del shogunato Tokugawa en 1868 y el restablecimiento de la autoridad política del emperador japonés, quien durante los siglos precedentes había sido generalmente relegado a funciones ceremoniales. O sea, quienes ostentaban la autoridad efectiva eran los shogunes, a pesar de que el jefe de Estado formal era el emperador. De este modo, con la restauración de la autoridad política del emperador, se dio inicio al periodo Meiji, que quiere decir gobierno ilustrado en japonés, el cual duraría hasta 1912 y supondría una época de profundas transformaciones en la sociedad japonesa. Siguiente PPT. El periodo Meiji fue una época de transformaciones fundamentales en la sociedad, cultura e instituciones del Japón. Las autoridades del país promovieron la apertura hacia influencias occidentales, aunada a un ambicioso programa de modernización en diversos ámbitos. Dichas reformas condujeron a cambios significativos en la administración pública, la educación, la ciencia y la tecnología, y una serie de ámbitos de la vida cotidiana y de las mentalidades. Estas transformaciones condujeron a que en el curso de unas pocas décadas, Japón pasase de ser una sociedad semifeudal y casi completamente aislada del mundo exterior, a ser un Estado-nación crecientemente urbanizado y con un incipiente desarrollo industrial. Siguiente PPT. Estos cambios supusieron, a su vez, un progresivo empoderamiento de Japón en las relaciones internacionales. El mismo se vio reflejado en la asunción de una política exterior asertiva, que asumió rasgos crecientemente imperialistas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la adopción de una constitución pacifista por Japón en 1947. Un aspecto gravitante de este proceso de empoderamiento internacional de Japón fue el cuestionamiento de los tratados internacionales suscritos a fines del shogunato Tokugawa, y en particular del régimen de extraterritorialidad que estos tratados contemplaban para los ciudadanos de las potencias occidentales presentes en el país. Y aquí vemos una foto de la misión Iwakura, que fue una delegación de alto nivel enviada por el gobierno japonés en 1871 a Estados Unidos y Europa, que buscaba abogar por la renegociación de estos tratados, la abolición de la extraterritorialidad jurídica, pero al mismo tiempo buscaba aprender de las instituciones occidentales, de la cultura occidental, para, digamos, trasplantar los aspectos positivos de la cultura occidental de la época al Japón, ¿no? Entonces, es una estrategia donde se busca posicionar mejor a Japón frente a Occidente, proteger su soberanía nacional, pero al mismo tiempo modernizarlo. En tal sentido, el cuestionamiento al régimen de extraterritorialidad jurídica y a los tratados internacionales que habían sido suscritos antes del periodo Meiji condujo al progresivo establecimiento de un ordenamiento jurídico y un sistema de justicia de corte occidental, con lo cual se buscaba responder al cuestionamiento que realizaban las potencias extranjeras a los ordenamientos jurídicos tradicionales de China y Japón. Por otro lado, esta asimilación del derecho occidental fue de la mano con corrientes nacionalistas,
que buscaban la aplicación igual del derecho japonés a todas las personas que se encontraban en el país, como expresión de ideas de soberanía y de Estado-nación que arraigaron con fuerza en la sociedad japonesa durante el periodo Meiji. En este contexto, la revisión de los tratados anteriormente suscritos con las potencias extranjeras, a fin de poner fin al régimen de extraterritorialidad jurídica, devino en cuestión de Estado para los grupos gobernantes nipones desde los primeros años del periodo Meiji. Habiendo trazado este panorama histórico en relación a China y Japón y sus relaciones con Occidente durante este periodo, se abordará a continuación el fenómeno de la inmigración china al Perú, en el marco del cual se produjo el incidente del barco María Luz. Siguiente PPT. Si bien existen registros de presencia de población de origen chino en el Perú desde inicios del siglo XVII, probablemente procedente de las Filipinas, que entonces era una colonia española. De hecho, hay un censo que voy a mencionar desde 1611, que registra la presencia en Lima de 38 indios de la China, ¿no? Entonces, esta tesis de que la inmigración china en el Perú se inicia en el siglo XIX en realidad debe ser matizada. Hubo alguna inmigración durante el virreinato, pero fue una inmigración limitada y que tendía a diluirse entre la población local. Recién en 1849 es que se va a iniciar un flujo continuo y a gran escala de inmigrantes chinos al Perú. Siguiente PPT. El inicio de esta corriente migratoria se debió a la demanda de trabajadores originada a mediados del siglo XIX por el desarrollo de las haciendas de algodón y azúcar en la costa peruana, la extracción de guano en islas y la construcción de ferrocarriles. A su vez, la abolición de la esclavitud en 1854 y la escasa inmigración interna en el Perú durante aquella época suscitó un déficit de mano de obra. En dicho contexto, la apertura de China al exterior desde 1842 y el flujo de migración de campesinos chinos que ésta generó, abrió una ventana de oportunidad para las élites peruanas interesadas en acceder a nuevas fuentes de mano de obra. Siguiente PPT. Se estima que entre 1849 y 1874 habrían inmigrado al Perú hasta 90.000 chinos. Esto representaba en torno al 4% de la población peruana de la época, una suma nada despreciable si resulta tener la magnitud que se afirma. La llegada de inmigrantes chinos fue el mayor flujo de inmigración extranjera al Perú, y de hecho, el Perú fue, junto con Cuba, el principal destino de la inmigración china a Latinoamérica durante el siglo XIX. Justamente en este cuadro vemos los flujos que se producen entre 1849 y 1874. La inmigración china fue promovida por el Estado peruano a través de leyes de inmigración, aprobadas sucesivamente en 1849 y 1861. Las leyes de inmigración contemplaban la entrega de subsidios a agentes de inmigración, quienes eran empresarios que introducían trabajadores chinos al Perú. Pese a surgir voces críticas a esta legislación, la misma soslayó en gran medida las condiciones de inmigración y trabajo de los trabajadores chinos. Siguiente PPT. Al respecto, debe resaltarse que la inmigración al Perú se produjo en condiciones muy desfavorables para los chinos, en tanto que tuvo un carácter cuasi forzado y se destinó a los inmigrantes a actividades donde trabajaban en condiciones próximas a la esclavitud. Se dieron muy frecuentemente situaciones en las cuales los chinos suscribían contratos de trabajo empujados por abultadas deudas, habiendo sido víctimas de engaños o incluso secuestrados. En estas circunstancias, los inmigrantes chinos eran embarcados desde el puerto de Macao, entonces colonia portuguesa, donde habían suscrito contratos cuyo contenido no comprendían, dado que casi siempre eran analfabetos, en virtud de los cuales contraían una deuda para pagar el viaje al Perú, que debían pagar trabajando durante un periodo de 8 años para empleadores no especificados. Una vez en el Perú, los inmigrantes chinos debían trabajar largas jornadas a cambio de remuneraciones irrisorias
y eran sujetos a castigos físicos o encierro si desobedecían a sus patrones o intentaban fugarse. La duración de estos contratos se prolongaba frecuentemente más allá del plazo estipulado, debido a que los chinos contraían nuevas deudas con sus empleadores en el Perú que debían costear con periodos de trabajo adicional. Hacia 1870 se acrecentaron las críticas a las condiciones de la inmigración china al Perú. Las mismas fueron promovidas por el gobierno británico y coincidieron con una creciente atención de las autoridades imperiales chinas hacia la situación de sus súbditos emigrantes. Es en dicho contexto que debe entenderse la relevancia que cobró el incidente del barco María Luz. Siguiente PPT. Habiendo trazado el contexto y panorama histórico, a continuación se expondrán los hechos del incidente del María Luz y las repercusiones del mismo. Y bueno, esta imagen un poco pintoresca es de un manga que se hizo sobre el María Luz. No sé si se hizo todo un manga o cómic japonés, pero hubo una exposición en la Municipalidad de Yokohama hace unos años donde se hicieron estas ilustraciones con estética manga sobre el caso. Y aquí, por cierto, tenemos al juez Oe Taku, quien es un actor muy importante en este caso, pues él es el que va a juzgar este caso, el que va a emitir la sentencia del caso María Luz. Y aquí al fondo vemos al María Luz y aquí el tren de Tokio a Yokohama, recién inaugurado en estas fechas. Siguiente PPT, por favor. En julio de 1872, recaló en el puerto japonés de Yokohama debido a una tormenta el barco peruano María Luz, que había partido desde Macao llevando a 230 trabajadores chinos al Perú. Uno de los chinos embarcados consiguió escapar del barco y subir a nado al barco británico Iron Duke. Una vez ahí, el fugitivo fue entregado a las autoridades japonesas de Yokohama, ante las cuales denunció tratos inhumanos a bordo del María Luz y pidió protección para el resto de chinos a bordo del barco. Informadas de estos sucesos, las autoridades niponas citaron al capitán del barco, Ricardo Herrera, y lo instaron a tratar al fugitivo con clemencia y mejorar las condiciones de los pasajeros chinos a su cargo. No obstante, al poco tiempo, otro de los chinos a bordo del María Luz consiguió escapar y dio a conocer al cónsul británico en Yokohama que el primer fugitivo había sido duramente castigado a su regreso. Siguiente PPT. El castigo resultó particularmente drástico, dado que se le había cortado la coleta, acto considerado una afrenta sumamente grave conforme a la mentalidad de la población china en aquel tiempo. Al respecto, quiero mencionar que en China, durante la última dinastía imperial, la dinastía Qing, todos los súbditos chinos estaban obligados a cortarse la parte delantera del pelo y amarrarse el pelo como una coleta, y que creciese todo lo que tuviese que crecer, y no llevar esta coleta, cortarse la coleta o dejarse crecer el pelo de la parte delantera tenía pena de muerte, ¿no? Entonces, los estaban obligando a hacer algo que estaba penado con la muerte. Y eso no es todo. En la China antigua, en general, los hombres no se cortaban el pelo y no se afeitaban, porque se consideraba que el cabello era un regalo, digamos, de los padres. Entonces, cortarle el pelo a un chino era algo sumamente grave y ofensivo. Quizás el capitán de este barco, Ricardo Herrera, no tenía muchas destrezas interculturales, pero lo que le hizo era realmente de marca mayor. Bueno, informados de esta denuncia y con el respaldo de un destacamento de tropas de la Marina de Guerra británica, el cónsul de Reino Unido inspeccionó el María Luz y pudo constatar que los pasajeros chinos se encontraban confinados en condiciones deplorables. Siguiente PPT. El cónsul británico demandó al ministro de Relaciones Exteriores japonés, Soejima Kaneomi, intervenir en el caso. No obstante, las autoridades niponas inicialmente vacilaron sobre tomar cartas en el asunto. Por una parte, en aquel entonces Japón no tenía relaciones diplomáticas con el Perú, país que había delegado a los Estados Unidos la gestión de sus intereses en Japón y China. Por tanto, un conflicto que implicase un buque peruano podía suscitar conflictos de mayor envergadura con los Estados Unidos. Por otra parte, la intervención de las autoridades japonesas en el caso podría haber sido percibida por las potencias occidentales con presencia en Japón
como una violación del régimen de extraterritorialidad entonces vigente en el puerto de Yokohama. Pese a estos reparos expresados por el gobernador de Kanagawa, Butsu Munemitsu, acabó imponiéndose la postura que abogaba por la intervención del Estado japonés en relación al caso María Luz, la cual contó con el respaldo de Sanjo Sanetomi, presidente del Consejo de Estado japonés, cargo que por cierto es predecesor del de primer ministro de Japón. Si bien se alegaron consideraciones humanitarias, puede entenderse la decisión del gobierno nipón de intervenir como expresión de un afán de buscar la revisión del régimen de extraterritorialidad contemplado en los países que el país había suscrito con las potencias occidentales durante las 2 décadas anteriores al incidente del María Luz. El gobierno japonés dispuso que el María Luz no podía dejar el puerto de Yokohama y envió un grupo de inspectores al barco peruano, quienes entrevistaron a sus oficiales, comprobando que los chinos a bordo del mismo habían sido traídos desde su país con engaños y se encontraban confinados en el barco en condiciones de hacinamiento y sufriendo malos tratos. Siguiente PPT, por favor. A la luz de estos hechos, el juez Oetaku, quien ya vimos en versión manga hace un rato, aquí está su foto, emitió una medida cautelar, permitiendo a los pasajeros chinos abandonar el María Luz, afirmando que existían indicios significativos de que la compañía naviera propietaria del barco había actuado indebidamente. Se trataba de una medida sin precedentes, ya que por primera vez un órgano judicial japonés intervenía en un caso que involucraba a personas de países extranjeros en una localidad en la que regía el régimen de extraterritorialidad. Dadas las connotaciones políticas de esta medida, el gobierno de Japón informó a los representantes de los países con los que tenía relaciones diplomáticas sobre esta decisión judicial y les solicitó su opinión jurídica en relación a la misma. Los representantes de todos los países occidentales con intereses en Japón, con la excepción de Reino Unido, manifestaron su oposición, alegando que el Estado japonés había contravenido los términos de los tratados internacionales suscritos con estos al ejercer jurisdicción sobre una empresa y un capitán extranjero en una zona en la que regía el régimen de extraterritorialidad garantizados por un conjunto de tratados. Por ende, las potencias occidentales alegaron que el tribunal presidido por el juez Oe carecía de jurisdicción para decidir sobre el caso del barco María Luz. En vista de este impasse, Oe solicitó el respaldo del ministro de Asuntos Exteriores, el Soejima Taneomi. Este apoyó expresamente la decisión del tribunal pese a la oposición de las potencias extranjeras. Alentado por el respaldo gubernamental, el 30 de agosto de 1872, el juez Oe dispuso la anulación de los contratos de los trabajadores chinos y el embargo del María Luz. Siguiente PPT, por favor. Ricardo Herrera, capitán del María Luz, interpuso un recurso de reconsideración a la decisión judicial. La defensa de Herrera, que estuvo a cargo de Frederick Dickens, un destacado jurista, niponólogo y traductor británico que en aquel entonces residía en Yokohama. Por cierto, Dickens es un personaje muy particular porque, a pesar de que era abogado y ejercía como abogado litigante, era ante todo un japonólogo y un traductor de literatura japonesa. Hizo algunas de las primeras traducciones al inglés de obras clásicas de la literatura japonesa, hablaba un japonés muy fluido, escribía en japonés, era amigo también de uno de los primeros japonólogos ingleses, Ernest Saffold, quien vivía en Japón en aquel entonces. Vivió 10 años en Japón y llegó a ser rector de la Universidad de Oxford a inicio del siglo XX. Entonces, era realmente un jurista con una formación muy amplia y con un conocimiento bastante profundo de la cultura japonesa en comparación a la mayoría de occidentales de su época. Bueno, habiendo hecho esta referencia al señor Dickens, voy a referirme a los argumentos en que se sostuvo su defensa del capitán del María Luz. Dickens se basó en dos argumentos. Por una parte, la licitud del trabajo servil en el Japón de aquel tiempo
y por otra parte el régimen jurídico de extraterritorialidad. Respecto al primer punto, Dickens sostuvo que la licitud de la servidumbre en Japón quedaba evidenciada en prácticas tales como la compra-venta de prostitutas, es decir, podían ser vendidas como bienes, y el trabajo gratuito de los aprendices de oficio. Los aprendices de artesanos trabajaban gratis, así como la existencia de los burakumin, una casta hereditaria dedicada a las ocupaciones más estigmatizadas por la sociedad nipona, tales como actividades funerarias, ejecuciones, matanza de animales y curtido de cueros, y que tenían una posición muy baja, semejante al modo de los parias o dalits de la India. Por tanto, de acuerdo con Dickens, trasladar a personas a otros países para trabajar en condiciones serviles no era ilícito bajo el ordenamiento legal nipón, que permitía la servidumbre. Estos cuestionamientos, por cierto, incidieron sobre el derecho japonés, ya que el mismo año del litigio, a los pocos meses del mismo, en 1872, se produjo la abolición de la casta de los burakumin, así como de todas las formas de trabajo servil existentes en Japón. Entonces esto nos da una idea de la importancia del caso María Luz, condujo ni más ni menos que a la abolición de las castas y del trabajo servil en Japón. Adicionalmente, Dickens alegó que en tanto los trabajadores chinos habían sido contratados en Macao, entonces colonia portuguesa, la jurisdicción sobre el caso correspondía a las autoridades lusas, en tanto que existía un acuerdo de extraterritorialidad entre Portugal y Japón. Los alegatos de Dickens no fueron aceptados por el juez Oe, quien el 26 de septiembre emitió la sentencia que puso fin al proceso, confirmando la anulación de los contratos de los trabajadores chinos y el embargo del María Luz. En la sentencia, Oe argumentó que Herrera y la empresa titular del barco peruano no habían contravenido la legislación japonesa, que como ya vimos, en ese momento permitía la servidumbre. Más bien, la actuación de Herrera y la empresa propietaria del María Luz contravenía el derecho internacional, en tanto que ya por entonces la costumbre jurídica internacional proscribía el comercio de esclavos y de personas en condiciones de trabajo servil. Y hay que mencionar al respecto que, si bien en 1870 la esclavitud todavía era legal en algunos países como Brasil y Cuba en Latinoamérica, incluso estos países, Brasil y Cuba, ya habían prohibido para 1870 el comercio de esclavos. Y, por ejemplo, la Marina Británica tenía una política de interceptar barcos que llevaban esclavos desde África hacia América. Entonces, sí se puede decir que se había consolidado una costumbre internacional que ya prohibía el tráfico de esclavos o el tráfico de personas en condiciones serviles, como ocurría con los trabajadores chinos. Bueno, a Ricardo Herrera no le hizo mucha gracia esta sentencia y al ser notificado de la misma, se fugó a Shanghái, dejando el María Luz anclado en Yokohama y los chinos a los que transformó anclado en Yokohama. Hay que decir además que la sentencia condenaba a Ricardo Herrera a 100 días de prisión o a recibir 100 azotes. Entonces, bueno, no estaba dispuesto a cumplir, se fugó. Entonces Ricardo Herrera se fugó a China, a Shanghái. El María Luz fue embargado por el gobierno japonés y los chinos a los que transportaba el barco fueron liberados. Siguiente PPT, por favor. Bueno, después de haberme referido al caso María Luz y a su desenlace, feliz para los trabajadores chinos que fueron liberados, voy a referirme a las repercusiones que tuvo este caso, tanto en las relaciones bilaterales del Perú con Japón y China, como en el régimen jurídico de extraterritorialidad. Y bueno, empiezo esta sección con esta imagen que nos muestra cómo funciona la extraterritorialidad. Esta es la concesión extranjera que existía en Yokohama en la década de 1870, ¿no? Y aquí vemos barcos norteamericanos, residentes occidentales de diferentes nacionalidades, edificios de estilo occidental y banderas de los distintos países que tenían representación diplomática aquí y cuyos ciudadanos gozaban de régimen de extraterritorialidad. Obviamente,
a este grupo, a este colectivo, no les hizo mucha gracia la sentencia del María Luz, ya que se estaba poniendo en tela de juicio el régimen de extraterritorialidad del que disfrutaban, no estar sujetos a las leyes japonesas. Por tanto, la decisión de las autoridades japonesas en relación al María Luz suscitó inmediatamente revuelo internacional. Por una parte, el gobierno imperial de China envió una carta de agradecimiento a las autoridades japonesas por su defensa de los súbditos chinos. De hecho, esto vamos a ver que tuvo repercusiones importantes en la situación de los emigrantes chinos. Pero mientras que la decisión en el caso del María Luz tuvo una acogida positiva en China, los gobiernos de la mayoría de países occidentales con intereses en Japón expresaron su oposición a la sentencia. Ello en tanto alegaban que la misma desconocía los términos de los derechos de extraterritorialidad establecidos en los tratados internacionales que habían suscrito con Japón. Siguiente PPT, por favor. Por su parte, el gobierno peruano, alentado por las potencias occidentales, envió en 1873 una misión diplomática a Japón y China, presidida por el marino Aurelio García y García, quien, por cierto, después sería camarada de armas de Miguel Grau como capitán del barco La Unión durante la Guerra del Pacífico, un marino muy importante. La misión presidida por Aurelio García y García tenía como objetivos cuestionar la validez de la sentencia emitida en el caso del María Luz, preservar el flujo migratorio procedente de China y establecer relaciones diplomáticas con este país y el Japón. Siguiente PPT, por favor. A raíz de las conversaciones emprendidas por la delegación peruana con el ministro de Relaciones Exteriores, nippon, los gobiernos de Perú y Japón acordaron someter la controversia relativa al caso del María Luz a un arbitraje ante el zar de Rusia, Alejandro II. En 1875, el zar emitió un laudo arbitral respaldando la decisión del tribunal japonés y poniendo fin a la controversia. De este modo, el desenlace del caso supuso una victoria diplomática muy importante para Japón. Por cierto, otro dato, el abogado del Perú en el proceso arbitral ante el zar de Rusia fue José Antonio de la Valle, quien después sería el diplomático peruano que enviaron para negociar, impedir la Guerra del Pacífico en 1879, ¿no? Entonces, vemos algunos personajes de la historia militar y diplomática peruana importantes explicados en este caso. Y bueno, ni más ni menos que el mismísimo zar de Rusia, ¿no? Para que se den una idea de la importancia del caso. Siguiente PPT, por favor. El conflicto diplomático condujo a su vez a que Perú y Japón estableciesen formalmente relaciones diplomáticas en virtud del Tratado Preliminar de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito el 21 de agosto de 1873 y ratificado en octubre de 1874. Posteriormente, en el marco del viaje de la delegación García y García a China, se establecieron relaciones diplomáticas sino-peruanas, en virtud del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y China, suscrito el 26 de junio de 1874 y ratificado en marzo de 1876. De este modo, Perú fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con Japón y China. Cabe de añadir que, pese a que durante la controversia del María Luz, las autoridades niponas habían cuestionado la vigencia de la extraterritorialidad, los tratados suscritos por el Perú con Japón y China establecieron dicho régimen jurídico a favor de los ciudadanos peruanos residentes en Japón y China. No, digamos, este fue de algún modo el mayor logro de la misión García y García. Bueno, el desenlace del caso del barco María Luz tuvo asimismo implicancias significativas en el plano migratorio. Ello debido a que el 27 de diciembre de 1873, ante las presiones de los gobiernos de China, Reino Unido y Estados Unidos, el gobernador portugués de Macao prohibió la emigración china desde dicho puerto. Esta medida supuso el fin de la emigración forzada de chinos al Perú y otros países latinoamericanos. Esta prohibición, sumada al impacto sobre la economía peruana de la Guerra del Pacífico, la guerra que nos enfrentó a Chile entre 1879 y 1873,
condujo a que los flujos de inmigración china al Perú disminuyesen drásticamente en relación a la magnitud que habían alcanzado entre 1850 y 1870. No es cierto que dejasen de llegar inmigrantes chinos al Perú después de 1874, pero fue una inmigración mucho más limitada, básicamente de parientes de chinos que habían llegado al Perú antes, y a los que les había ido relativamente bien. Siguiente PPT, por favor. A su vez, y a consecuencia del establecimiento diplomático, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón, entre 1899 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la emigración de cerca de 20.000 japoneses al Perú. A consecuencia de la misma, surgió en el Perú una comunidad de origen japonés, o Nikkei, que se sumó a la comunidad de origen chino, o Tusan, conformando los dos colectivos de origen asiático con mayor presencia en la sociedad peruana. Entonces vemos que también a raíz del caso María Luz se va a originar la inmigración japonesa al Perú, ¿no? Y un poco sustituye el flujo anterior de inmigrantes chinos que hubo y que va a tener mucha presencia en el Perú, ambas comunidades. Siguiente PPT, por favor. Más allá de estos aspectos referidos específicamente a las relaciones de China y Japón con el Perú y Latinoamérica, el caso de María Luz reviste relevancia en la historia del derecho y de las relaciones internacionales. Ello en tanto que fue la primera vez que se cuestionó con éxito la vigencia de los tratados suscritos durante el siglo XIX entre Japón y China y las potencias occidentales, y en particular el régimen de extraterritorialidad que dichos tratados conllevaban. El desenlace de este caso reflejó, asimismo, el inicio del ascenso del Japón en el ámbito internacional, en tanto que el país empezó a asumir posturas más asertivas en sus relaciones internacionales, al tiempo que las reformas iniciadas al inicio del periodo Meiji en 1868 empezaban a consolidarse. Finalmente, la crítica de los tratados desiguales a partir del incidente de María Luz puede entenderse como expresión de la asimilación en Japón y en China de ideas nacionalistas que enfatizaron la noción de soberanía nacional. Estas ideas, originadas en Europa durante el siglo XVIII, resultaban en realidad novedosas en el contexto sociocultural precedente de China y Japón. Hay un tanto que si bien ambos países contaban con monarquías milenarias y un acervo cultural común a la mayoría de sus habitantes, hasta el siglo XIX no se había cristalizado una idea cuajada de Estado nacional centralizado. En su lugar, las sociedades china y nipona presentaban tradicionalmente estructuras de gobierno semifeudales y estamentales fundadas en el carácter divino de los monarcas que las encabezaban, en lugar de en la concepción de un pueblo con destino e intereses comunes. Bajo este marco sociopolítico no existía asimismo un ordenamiento jurídico uniforme, sino que regían distintas leyes y jurisdicciones según el origen étnico y estamento social de las personas. En contraste con estos paradigmas tradicionales, la asimilación de concepciones nacionalistas será un componente fundamental de los procesos de modernización que emprenderán China y Japón desde la segunda mitad del siglo XIX para hacer frente a las presiones occidentales. Por tanto, el cuestionamiento del régimen de extraterritorialidad para los extranjeros en China y Japón devino en un aspecto fundamental en la asimilación del nacionalismo que tuvo lugar en estos países durante el periodo estudiado. Siguiente PPT, por favor. Este proceso de cuestionamiento de los tratados suscritos con las potencias occidentales y de empoderamiento internacional de Japón conduciría eventualmente a la derogación de dichos acuerdos y el régimen de extraterritorialidad que estos contenían en 1899. Por su parte, el régimen de extraterritorialidad seguiría vigente en China hasta 1943, cuando, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de países cuyos ciudadanos conservaban este estatus, entre ellos el Perú, renunciaron al mismo. Y paso ahora a las conclusiones. Siguiente PPT, por favor. El caso del María Luz, analizado en esta ponencia, involucra una constelación histórica muy compleja. La misma se vincula al proceso de apertura de los países del este de Asia a Occidente y a las presiones, tensiones y resistencias que dicha apertura suscitó.
Las reformas y cambios sociales que se vieron precipitados por la nueva dinámica de las relaciones internacionales de China y Japón y el inicio de procesos migratorios de sus países hacia el continente americano. El caso María Luz supuso, por tanto, la expresión de una época de profundos cambios en las sociedades china y japonesa y de sus relaciones con el resto del mundo. El aspecto más relevante de esta controversia fue el cuestionamiento que se suscitó a la existencia de un régimen jurídico de extraterritorialidad para los ciudadanos occidentales en Japón. Dicho cuestionamiento conduciría, a la larga, a una crítica más generalizada del régimen jurídico de los tratados desiguales suscritos por China y Japón con los países occidentales durante el siglo XIX, a raíz de la cual emergió el concepto de tratados desiguales, es decir, se debe empezar a juzgar los tratados que fueron suscritos por China y Japón con Occidente, con países occidentales, en la segunda mitad del siglo XIX, como tratados desiguales o injustos. Dichos cuestionamientos pueden ser analizados a su vez en el marco de la asimilación en Japón y en China hacia fines del siglo XIX de las ideas nacionalistas originadas en Occidente, conforme a las cuales se buscaba formar estados nacionales centralizados y soberanos donde rigiese un mismo derecho para todos sus habitantes. Estas ideas nacionalistas fueron esenciales para el establecimiento de un estado centralizado en Japón durante el periodo Meiji. Las mismas, a su vez, fueron asimiladas en China tras la caída de la última dinastía imperial en 1911 y conservan una acentuada vigencia en la actualidad, contribuyendo a explicar el acento que ponen las autoridades chinas en el principio de soberanía nacional y en la jurisdicción del Estado chino sobre todos sus ciudadanos y sobre todos los residentes extranjeros en China. A la luz de estas reflexiones, puede concluirse que el incidente de María Luz, más que meramente abordarse como una controversia relacionada a las condiciones de la inmigración china al Perú en el siglo XIX, puede entenderse como un episodio que reviste especial interés en los procesos históricos de China y Japón y en las relaciones de dichos países con Latinoamérica, Occidente y en general el resto del mundo. Muchas gracias por su atención. Siguiente PPT. Muy bien, queremos agradecer al profesor investigador Esteban Pool-Fuller por la conferencia que nos acaba de ofrecer. Aquí la última imagen del PPT, por si están interesados en las referencias. Obviamente, esta conferencia está siendo grabada y será también subida y difundida a través de nuestras redes, en el fanpage del Centro de Estudios Orientales, y de tal manera que también van a poder acceder a todo este material. Así que no se preocupen, dejo de compartir pantalla, nuevamente para tener aquí la imagen de nuestro invitado el día de hoy. Como les digo, muchísimas gracias. No sé, ahora Luis, pasamos a la sección de preguntas. Sí, efectivamente, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer al profesor investigador Esteban Pool-Fuller por la conferencia que nos ha compartido. Entonces, quisiera invitar que mediante el chat o animarse a que puedan usar la opción de levantar la mano para que puedan formular también mediante sus micros alguna pregunta puntual para el profesor. Quedo a la espera de sus preguntas, inquietudes o comentarios. Yo aprovecho para comentar, mientras se animan a las preguntas, la importancia de los protagonistas en este hecho en particular, con respecto a este barco María Luz, y a la mención que has hecho de, como digo, de los personajes, tanto nacionales, ¿no? Como Aurelio García García, Lavalle, etcétera, y que luego han continuado siendo protagonistas en otros eventos trascendentales, ¿no? O sea, no como un hecho aislado, sino integrado, ¿no? Eso me parece interesante. Y aquí veo que hay una pregunta, ya que tengo la palabra, me animo a plantearla, de Andrés Vivas. Dice, ¿en el Perú no hubo políticas racistas o xenofóbicas contra las poblaciones asiáticas?
En Colombia incluso se hicieron estudios científicos, entre comillas, diciendo que la inmigración japonesa dañaba la raza. Sí, las hubo. Hubo un conjunto de políticas racistas y xenófobas. Hubo un discurso institucionalizado y muy celebrado, además, contra la inmigración asiática. Hay una tesis famosa de Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, llamada El porvenir de las razas en el Perú, que, bueno, obtuvo un sobresaliente con recomendación de publicación cuando lo sustentó como su tesis de grado en la Universidad de San Marcos en 1900. Ahora probablemente iría a la cárcel por esa misma tesis, porque decía perlas como que a los indígenas no civilizados había que exterminarlos a cañonazos, que los negros, a pesar de que él era nieto de una esclava africana, eran claramente inferiores. Y sí, también se manda con expresiones muy duras contra chinos y japoneses como gente que, digamos, degenera la raza. Y hubo legislación xenofóbica. Quizás la manifestación más notable es una ley de 1936 que virtualmente puso fin a la inmigración japonesa al Perú, una ley xenofóbica. Es más, se puede, digamos, fechar el final del flujo migratorio japonés al Perú, que se inicia en 1899, con esta ley xenofóbica de 1936, que no sé si la llega a prohibir del todo, pero le pone tales restricciones que ya no vienen. También hubo normas que se adoptaron para restringir la inmigración china al Perú por esta época, y de hecho en la Segunda Guerra Mundial esto llegó a mayores, ¿no? O sea, hubo pogroms contra la población japonesa en Lima a partir de 1940, saqueos de establecimientos de japoneses, y con la entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos de Pearl Harbor en 1941, el gobierno peruano, presionado por el gobierno norteamericano, arrestó más o menos a 3.000 inmigrantes japoneses e hijos de inmigrantes japoneses y los deportó a campos de concentración en Estados Unidos y cerró las escuelas de japoneses y hubo una persecución muy dura. No lo pondría al nivel del holocausto de los judíos, obviamente, pero sí fue algo bien serio. Y por cierto, Estados Unidos también tuvo esta política de internamiento en campos de concentración de los japoneses. Preocupación por parte de China sobre la situación de los coolies en el Perú. En un inicio no la hubo, en realidad. Inicialmente, el gobierno imperial chino no tenía mucho interés sobre lo que pasaba en el resto del mundo. Había un cierto, digamos, etnocentrismo, en realidad, una convicción de que la civilización china era muy superior y que los asuntos internacionales, si no eran condiciones más bien de vasallaje de otros países, no importaban mucho. Y claro, esto empieza a cambiar con la derrota china en las guerras del opio, ¿no? Cuando China se ve en una posición realmente de inferioridad frente a las potencias occidentales, de debilidad, y los chinos empiezan a emigrar al extranjero. Pero durante los primeros 20, 30 años, el gobierno chino prácticamente se descendiente de esto. Ahora, a partir de 1870, esto empieza a cambiar. El gobierno imperial chino empieza a preocuparse más por la política exterior, empieza a mandar misiones diplomáticas a países occidentales, a formar un cuerpo diplomático y empieza a poner consulados. Creo que por 1870 se pone, por ejemplo, un consulado chino en Singapur, donde habían estado emigrando mucho los chinos. Se manda una comisión presidida por Jung Wing, que era un intelectual chino muy occidentalizado. De hecho, creo que sí, estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, si no recuerdo, y fue un promotor, digamos, de la modernización de China, de la occidentalización de China, y él fue enviado en 1872 por el gobierno imperial, junto con un misionero norteamericano, a investigar sobre la situación de los inmigrantes chinos en el Perú. Y él elabora un informe durísimo sobre las situaciones en las que estaban, que llega a las autoridades imperiales, y que realmente puso al gobierno peruano en aprietos, el informe de Jung Wing, ¿no? Porque, digamos, visibilizó todas estas prácticas y se podría decir que incluso contribuyó a esta medida que termina llevando a cabo el virrey portugués de Macao, ¿no? Que tiene que prohibir la salida de chinos hacia el Perú. Y ahí el gobierno imperial Qing sí se puso las pilas y presionó al gobernador de Portugal a que lo corte, y este informe sí jugó un papel. Y por cierto, quería mencionar algo más. Hay otro actor muy importante que no mencioné en esta conferencia, pero
el tratado donde se establecen relaciones diplomáticas entre Perú y China, se escribió Li Hongshang. Li Hongshang fue un magistrado importantísimo en la China de esta época, prácticamente el primer ministro, ¿no? Quien justamente promueve una actuación también más activa de China en la esfera internacional. Entonces vemos actores muy importantes, ¿no? El zar de Rusia, el ministro de Exteriores japonés, el gran ministro chino, Aurelio García y García, José Antonio de la Valle. Fue un caso importante. Muy interesante, sí. Ahora que mencionabas a Clemente Palma, por ejemplo, algo que no se sabe mucho es que otra de las personas, otros de los grandes intelectuales y actores de la cultura peruana en contra de la presencia china y japonesa fue César Vallejo. Él tiene un artículo publicado en francés que él en vida no hizo traducir, no tradujo, pero donde renegaba de la migración asiática en el Perú, ¿no? Que lo consideraba mal encaminado. Sí, es verdad. Muchos indigenistas, muchos pensadores indigenistas que no eran precisamente exactamente gente racista, estaban en contra de la inmigración china por un argumento que ahora se usa también contra los inmigrantes, que era que degradaban las condiciones laborales y nivelaban la cancha por abajo y fomentaban la explotación de los peruanos indígenas. Un discurso que, por cierto, no es muy alejado del que se tiene en algunos sectores progresistas con respecto a la inmigración venezolana, ¿no? Que también se dice que degradan las condiciones laborales de los sectores, digamos, más vulnerables de la población. Muy bien. Creo que hay otra pregunta aquí, me parece. Si son comentarios positivos. Son comentarios sobre. Sí. Muy bien. Bueno, queremos agradecer nuevamente a Esteban Fuller por su participación con esta conferencia tan interesante que, como les acabo de mencionar, va a estar grabada y va a ser subida de YouTube del CEO y también compartida la grabación a través de nuestras redes. Agradecemos la paciencia inicial, luego todo ha podido desarrollarse de una manera clara, directa. Hemos aprendido mucho, eso creo que es uno de nuestros objetivos, y que podamos compartir, además, con todas las personas interesadas en estas relaciones entre el Perú y Asia, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, también agradezco a Luis Chío por la asistencia durante la sesión, a los integrantes del CEO, el doctor Escuso, el doctor José Lón Herrera. Él tenía una reunión y tuvo que salir, lo dijo al inicio. Y en nombre del Centro de Estudios Orientales, agradezco nuevamente y nos despedimos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.